Santo y bendito sea Jesús. Santo y bendito Cristo. Puedo ver tu amor inmenso al amanecer. Santo sea Cristo Jesús. El sol que brilla en el aire al respirar. Son tus regalos que quiero apreciar. Gracias, Señor, por tu amor sin fin. Gracias, Señor, por estar junto a mí. Hoy levanto mis manos en adoración. Santo tú eres Cristo. Gracias, Señor, por tu Santo tú eres mi Jesús. Mi alma te alaba, mi Dios. cada prueba me ayuda. Santo tú eres mi Cristo. Santo tú eres mi Jesús. Puedo siempre creer. Mi alma te alaba, mi Dios. Llenas de tu paz. Eres Santo tú eres Cristo. faro en el mar. Gracias, Señor, por tu amor sin fin. Santo eres mi Dios. Gracias, Señor, por estar junto a mí. Alabado sea Cristo Jesús. En adoración. Gracias, Señor, por tu bendición. Dios te bendiga, Lourdes Lugo. Mi familia Dios te bendiga en esta noche. llena de alegría. Espero que se encuentre bien. Supuestamente, como que leí que usted se sentía un poco indisponible, pero esperando que el Señor le haya dado sanidad en estos días. Si no más me equivoco, está apuntada en la libreta de peticiones. Así que Dios le bendiga en esta preciosa noche. Cada sonrisa, cada lección. Santo eres Jesús. Tu gran amor. Gracias, Señor, por tu amor sin fin. Santo eres Jesús. Gracias, Señor, Mi alma te alaba, mi Cristo. por a mí. Mi alma tiene sed de ti, mi Dios. Mis manos en adoración. Santo tú eres mi Cristo. Gracias, Señor, por tu bendición. Poder hay en Cristo Jesús. Por cuidar y Santo eres mi Dios. gracias, Señor, por nunca. Santo eres Jesús. Santo y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a cada uno de los que se vayan a conectar. Ya nuestra hermana Lourdes Lugo se encuentra por aquí. Aquellos que vayan a ver estas reproducciones luego mediante la distribución de Facebook, que la distribuye a diferentes lugares del mundo. Aquellos que lo vayan a ver mediante el canal de Tiempo de Adoración Ángel Luis Tapia, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente a este servidor es un placer traer otro mensaje más de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, y en este miércoles estamos en tiempos de adoración, tiempo de oración. Es donde vamos a ungir la libreta y orar por cada uno de los hermanos que han pedido peticiones durante la semana, esperando pues que el Señor sea quien haga la obra en cada una de estas personas, muchos por liberación, muchos por enfermedad, y Dios sabe la condición de cada uno de nosotros.
pues en esta noche, tiempo de adoración, en tiempo de oración. Hay un tema que escogí y es una realidad. Nosotros tenemos que depender de Dios para todo, ya sea para enfermedad, ya sea para hacer una movida, ya sea si queremos cambiarnos de iglesia. Para todo en este mundo, los creyentes y los cristianos tenemos que depender primeramente de Dios. Hay muchas personas que hacen planes, pero nunca cuentan con Dios. Tenemos que contar con Dios en todas las cosas que nosotros hagamos en nuestras vidas. Porque sin Dios no somos nadie, no somos nada. En el sentido, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo el mismo valor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero sin Dios, cuando digo no somos nada, porque es que no vamos a estar cobijados y protegidos por Él. Así que en esta noche ese es el tema que tenemos. Tenemos que depender en Dios. Y la cita bíblica se encuentra en Deuteronomios, capítulo 8, versículo del 2 y el 3. Vamos a escoger nada más 2 versículos para llevar este mensaje en esta preciosa noche y que el Señor hable a través de este mensaje. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Y te acordarás de todo el camino, no por donde te ha traído Jehová tu Dios, tus 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Que Dios añada bendición a esta su santa y bendita palabra. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre, venimos en esta noche, Padre, para pedirte y darte gracias, Padre Santo, por las bendiciones que tú nos das a cada uno de nosotros. Padre, que estés tú dirigiendo este mensaje y que no sea yo, Padre Celestial, esté siempre aquí a mi lado en todo momento, Padre, y que la palabra sea fluida por tu palabra, Padre Celestial. Bendice a aquellos que vayan a escuchar este mensaje, Padre. Si alguno está afligido, si alguno necesita oración, Padre, este es el momento, pues que lo escriba por este medio, Padre. Y si no está apuntado en la libreta, poderlo apuntar, Padre Celestial, para que también sea beneficiado, Padre, de ti, mi Dios amado. Gracias te damos, mi Dios, gracias Jesucristo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Básicamente, este versículo número 2 y básicamente el capítulo 8 es un llamado a la reflexión, a la gratitud. En muchas ocasiones, y como estaba conversando anteriormente, a nosotros hacemos planes. Nosotros decimos, yo quiero hacer esto mañana, yo quiero hacer esto otro, quiero hacer diversas cosas, pero no pensamos primero en que primero Dios. Porque si ponemos a Dios primero en todos nuestros planes, nuestras cosas y todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, Dios estará con nosotros. Pues en este capítulo 8 se habla acerca de lo que era el pueblo de Israel. Acerca de cuando, recordando la fidelidad de Dios en el pasado.
nosotros en muchas ocasiones escuchamos muchos cuentos y muchas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento. Pero surgió y sucedió algo bien importante para aquellos tiempos, y fue que cuando el pueblo salió de Israel, ellos no tenían nada, no tenían provisiones, llevaron, pero se habían acabado las provisiones. Pero como nos dice la palabra de Dios, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale del Señor. Pero el pueblo de Israel, como todos conocemos, salieron rebeldes muchos de ellos. Cuando Dios te pone en el desierto, como hizo 40 años con el pueblo de Israel, es porque Dios tiene un propósito. Y ese propósito tenemos que entender cuál es. Que Dios quiere que nosotros pasemos por el desierto, porque luego de que pasamos por el desierto, vamos a ver la gloria de Dios. Y cuando nosotros vemos esa gloria divina, nosotros entonces confiamos y decimos, Dios está con nosotros. Pero el pueblo de Israel no pensaba de esa forma a principio. Ellos siempre se quejaban de que si no había alimento, que si etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a ver cuán grande es la fidelidad para Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué nosotros hacemos para que seamos fieles a Dios? Simplemente llevar sus mandamientos, llevar su palabra y hacer todo lo que es la voluntad que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos en nuestras vidas. Pero aquí advirtiendo sobre el peligro del olvido y la desobediencia en el futuro. Hay muchas veces que hay personas que comienzan un evangelio muy desesperado y a mitad del camino se cansan. Así fue con el pueblo de Israel. Ellos salieron de Egipto con ese ánimo de que vamos a ver una tierra prometida, pero con la desobediencia y todas las cosas que surgieron durante el camino, tuvieron que estar 40 años en un solo lugar. Ellos pensaban que estaban adelantando, pero estaban dando vueltas en el mismo lugar. Porque Dios cuando nos lleva al desierto es porque tiene un propósito. Pero Él tenía un propósito con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel era rebelde. El pueblo de Israel desobedecía lo que era el mandato de nuestro Dios. Desobedecían sus mandamientos. Por eso es que Dios siempre cuando nos lleva a nosotros al desierto tenemos que pensar en una sola cosa. Hay un propósito en el Señor. Hay muchas veces que nosotros nos desesperamos por situaciones pequeñas que suceden en la vida. Pero si nosotros a veces nos vamos a mirar, hay personas que están pasando peor que nosotros. Pues entonces confiemos en Dios. Dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas. Ahora mismo, tiempo de oración. Hay personas que están pidiendo su sanidad, están pidiéndole al Señor, porque cuando nosotros por nuestra boca confesamos de que tenemos una necesidad y buscamos la oración, que es el medio más efectivo para buscar sanidad, santidad, romper yugos, romper necesidades que tiene el ser humano en este mundo de hoy. Como en el pueblo de Israel, estuvieron en el desierto, pero muchos desobedecieron al mandato de Dios. Y miren cómo dice el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino, no por donde te he traído, Jehová Dios, estos 40 años en el desierto. En el desierto es que nosotros crecemos. En el desierto es que nosotros vemos la gloria de Dios.
Pero muchas personas se desesperan. Dios se ha olvidado de mí. Es la primera palabra que sale de muchas personas. Dios se ha olvidado de mí. Dios no se acuerda de la petición que yo les di. Pues miren, hay que tener calma. Porque cuando le pedimos algo a Dios, Dios nunca se olvida de nada. Dios todo lo reserva, pero es en su tiempo, porque el tiempo de Dios es el tiempo perfecto que podemos tener cada uno de nosotros. Pero el pueblo de Israel se desesperaba, y mientras más se desesperaba, más profundo estaban en el desierto. Pero el desierto es para aquellos que son poderosos en cuestión del evangelio, aquellos que buscan del poder de Cristo Jesús. Porque cuando nosotros nos encontramos en situaciones, cuando nosotros tenemos una necesidad, cuando nosotros nos vemos afligidos, miramos hacia arriba y clamamos a aquel que es el que nos puede ayudar. Y la ayuda llega si nosotros tenemos fe, si nosotros seguimos ese deseo, porque buscar de Dios para mí es un deleite. Y yo sé que para muchos de ustedes, sentir la presencia de Dios, clamarle a un Dios que sabemos que vive, porque Dios vive en nosotros. Por eso Él está con nosotros y estará siempre buscándonos que nosotros hagamos su voluntad. Cuando nosotros reconocemos que Dios, Él es el único que nosotros podemos dejar nuestras cargas, vamos a entender los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Dios no es un Dios de suerte, Dios no es un Dios de magia, Dios no es un Dios Dios es un Dios de propósito, porque muchas veces cuando estamos nosotros en el desierto, crecemos espiritual y físicamente. Porque si estamos enfermos y reconocemos el Dios que nosotros le servimos, el Dios que nos puede salvar, el Dios que nos puede sanar, podemos estar confiados en que eso sucederá. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de amor. Y por eso es que nosotros, bajo la fe, le clamamos, le buscamos y pedimos a Él. Pero Dios permitió que el pueblo de Israel y la desobediencia en el futuro. Porque hay muchas veces que nosotros desobedecemos. En muchas ocasiones no nos damos de cuenta cuando nosotros hacemos algo que no es agradable para Dios. Pero lo más importante es permanecer, seguir hacia adelante. Nelly Sánchez, Dios te bendiga, hija del rey, no sé si la había mencionado, Dios la bendiga también. Pero Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por el desierto. En el desierto es que nosotros crecemos. En el desierto es que nosotros vemos la gloria de Dios. Porque Dios es un Dios de poder, un Dios de misericordia, y esa misericordia prevalece para todo y cada uno de nosotros hasta el final de nuestro tiempo en este mundo terrenal. Pero para humillarnos y probarnos, hay muchas veces que nosotros pensamos, Dios no tenta a nadie. Acuérdense, probar y tentar son dos cosas diferentes. Por eso hay veces que Dios nos prueba a ver dónde está la confianza en Él. No en nosotros mismos, sino la confianza que tenemos en Él. Por eso hay veces que Dios actúa rápido, pero en muchas ocasiones Dios actúa en su tiempo, porque el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. El tiempo de nosotros no es perfecto. Mas el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Por eso es que nosotros tenemos que buscar del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que hacer su voluntad. Por eso es que nosotros tenemos que en muchas ocasiones ir por el desierto para poder encontrar la gloria de Dios.
una gloria que se manifiesta en cada uno de nosotros. Pero hay veces que el Señor prueba a ver dónde está la fe de cada uno de nosotros. En dónde está ese espíritu que nosotros nos dejó nuestro Señor Jesucristo para seguir hacia adelante y clamar o dirigirnos también por Él. Porque hay veces que no entendemos muchas cosas de la palabra, pero hay veces que sí entendemos, porque el Espíritu Santo tira una señal al alma. ¿Por qué al alma? Porque el alma es el que expresa las emociones de cada uno de nosotros. Y de esa señal que el Espíritu Santo nos tira para el alma, va hacia el corazón. Nosotros somos sentimentales, nosotros somos personas que acogemos todas esas cosas cuando suceden enfermedades, cuando suceden necesidades, porque es que las sufrimos, somos seres humanos. Pero entonces, de ahí del corazón va al intelecto. Ese es el que nosotros tenemos que bregar cada día para ver la gloria de Dios. Identificar qué es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Dios lo que quiere es que nosotros seamos fieles. Dios lo único que quiere es que nosotros llevemos sus mandamientos. Pero en los tiempos de dificultad, en los tiempos de necesidad, tenemos que buscarle mucho más. Porque hay veces que hay personas que son como una farmacia. Voy para la farmacia porque estoy enfermo y necesito una medicación para el dolor de cabeza. A Dios no es una farmacia. A Dios hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Y todos los días de nuestras vidas. Hay veces que ese desierto es el que nos lleva a triunfar. Hay muchas veces que ese desierto es el que nos lleva a desarrollarnos. Ese desierto es el que fortalece el alma con el espíritu de cada uno de nosotros. Si lo vemos por la fe. Esa fe que es bien inquebrantable y que es necesaria para cada uno de nosotros. Y acordarás de todo el camino, no por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Ahora dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ya estamos empezando a entender lo que estaba diciendo anteriormente. El alma, el Espíritu Santo le tira al alma una señal. De ahí es que nosotros vamos a ir entendiendo y enderezando nuestras vidas. Porque ese es Dios hablándonos a nosotros. Pero tenemos que saber identificar cuando Dios, Él habla a nuestras vidas. Pero fíjense cómo dice, para afligirte. Hay muchas veces que tenemos que ser como el alfarero. Tenemos que rompernos nuestros vasos, tenemos que rompernos y esbaratarnos para volvernos a formar de nuevo. Esa es la función del alfarero. Así Dios también trabaja en cada uno de nosotros. Hay veces que Dios nos tiene que romper, hay veces que Dios nos tiene que descomponer para volvernos a formar, pero en una forma diferente. Porque el alfarero, cuando hace una jarra de barro, si ve una pajita, lo destruye de nuevo y vuelve y lo hace hasta que quede perfecto. Dios es un Dios perfecto. Y Dios así es que trabaja en cada uno de nuestros corazones. En corazones afligidos, en corazones en necesidad, en corazones que sufren, ya sea por una enfermedad, ya sea por una necesidad, ya sea por un familiar. Nosotros seguimos siendo humanos. Todavía nosotros seguimos sufriendo, tenemos que sentir, porque Jesucristo sufrió, pero venció la cruz. Pues nosotros tenemos que vencer esos obstáculos que se nos presentan a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Confiar en Dios, poner nuestra confianza en el Señor y siempre
tenerlo presente en todo lo que nosotros vayamos a hacer en un tiempo más adelante. No hablo de futuro, porque del futuro nadie sabe nada. Solamente Dios sabe lo que va a suceder en el futuro. Porque el futuro es el tiempo de Dios. El futuro es donde Dios se manifiesta con poder y con gloria. Pues nosotros tenemos que ir aprendiendo que solamente con Dios y tenemos que depender de Él en todo tiempo en nuestras vidas. Porque Él es el único que nos ha dado ese ser que somos cada uno de nosotros. Pero en muchas ocasiones tenemos que hacer su voluntad. Pero Él nos prueba en muchas ocasiones para humillarnos y probarnos, para ver dónde estamos nosotros, para ver a quién nosotros le damos nuestro corazón. Pues nuestro corazón le pertenece solamente a Cristo Jesús, a Dios y al Padre y al Hijo. Porque ellos son los que nos aman a nosotros como nosotros le amamos a ellos. Pero también dice, para saber lo que había en tu corazón. Ahora mismo, nosotros en muchas ocasiones sabemos identificar qué es lo que está en nuestros corazones. No es lo mismo que amar a un esposo, no es lo mismo que amar a una esposa. No, esa parte no. Es la parte de que qué tenemos en el corazón. Tenemos un corazón para los demás. Tenemos un corazón limpio y sincero para Dios. Esa es la parte que Dios nos habla de que Él en muchas ocasiones nos lleva al desierto para ver dónde está el amor hacia Él. El amor hacia Dios es para siempre. El amor hacia Dios es eterno. Y ese amor es el que nos lleva al triunfo en Cristo Jesús. Para saber lo que había en tu corazón, dice la palabra, no lo digo yo. Pero también dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando nosotros guardamos esos mandamientos que vienen de parte de Dios en nuestros corazones, nosotros vamos a ser beneficiados por medio de la misericordia de Dios. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, un Dios de propósito, como dije anteriormente. Pero esos propósitos nosotros tenemos que identificar cuáles son los que Dios quiere para con cada uno de nosotros. En muchas ocasiones nosotros no entendemos esas cosas. En muchas ocasiones cuando viene el momento de necesidad, en muchas ocasiones cuando viene el momento del desierto, nos desesperamos, nos desanimamos, nos preocupamos. Si lo cogemos por el lado positivo, porque Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si lo vemos por el lado positivo, es que Dios está trabajando en nuestras vidas. Es que Dios está mirando nuestros corazones. Dios está mirando todas aquellas cosas como nosotros nos desarrollamos en este caminar con Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere y mira de cada uno de nosotros. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Estarán nuestros corazones puestos en Dios? ¿Estará a la disposición de confiar en Él en todas las cosas? Eso lo sabemos cada uno de nosotros. Y yo sé que hay muchos hoy en día que buscan de Dios. Hay muchos que tienen a Dios en su corazón. Pero hay muchas personas también que se desesperan. Cuando Dios te dice, búscame y me hallarás, pídeme y se te dará. Pues si le pedimos a Dios
fortaleza, si le pedimos a Dios por sanación, si le pedimos a Dios que nos libere, si le pedimos a Dios por sanidad, Él nos las dará, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de misericordia y es un Dios de amor. Es un Dios de amor y es un Dios de poder. Por eso en esta noche, tiempo de oración, vamos a orar confiados en que estas personas que han pedido peticiones de oración sean contestadas en esta noche. Y que haya liberación y haya libertad en cada uno de nosotros. Hay veces que se nos muere un familiar, eso lo sufrimos, porque todavía hay sentimientos en nosotros. Y si esos sentimientos se van de nosotros, algo está sucediendo en nosotros. Pero nosotros tenemos que sufrir y pasar necesidades como las pasó nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ama, Dios nos quiere. Dios lo que quiere es que nosotros seamos fieles a su mandamiento. Porque es en Él, con el propósito de conocer nuestros corazones, si había de guardar o no sus mandamientos. Porque al ver Él nuestros corazones, si nosotros somos obedientes o sus mandamientos, obediencia es lo que quiere para su pueblo. Él lo que quiere que nosotros seamos obedientes, que nosotros nos dejemos llevar por medio de sus palabras, que nos dejemos llevar por medio de sus mandamientos. Y esos mandamientos van envueltos lo que es el amor hacia Dios primero y al del prójimo. Amar a tu hermano como a uno mismo. Ese es el punto principal de muchas personas. Hoy en día muchos han perdido el amor por los demás. Hoy en día las personas van a los templos, van como que si fuera un club social. Cada cual individual se gozaron del culto a Dios, nos vemos y síguelo por ahí para abajo. No tienen un tiempo para preguntarle, hermano, ¿cómo se siente hoy? Hermano, lo veo que es como medio triste. Hermano, siento que le está sucediendo algo. Por eso es que muchas vidas cuando salen de las iglesias se van como a la perdición. Como entran, así mismo se van. Y se supone que no. Porque si nosotros hacemos lo que es el mandato de Cristo Jesús, cuando nosotros vamos a los templos, salimos con gozo, salimos con paz, salimos llenos del poder de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero nos enseña que las pruebas y dificultades no son castigos. Hay muchas personas que dicen, Dios me castigó con tal cosa. Dios no castiga a nadie. Dios no castiga a nadie. Es simplemente que Él nos da la oportunidad para humillarnos. Cuando hay veces que nosotros pasamos por pruebas, hay veces que nosotros pasamos por necesidades, ahí es que Dios mira nuestro corazón para ver si nosotros estamos humillados delante de Él. Pero Dios no es un Dios que castiga. Dios no es un Dios que condena. Dios condena al que no le sirve a Él. Pero Dios es un Dios de propósito, de amor y de paz. Y que siempre estará con nosotros. Pero hay muchas ocasiones que nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Hay muchas veces que nosotros no nos humillamos delante de Dios. Pero tenemos que conocer nuestros corazones. Porque cuando nosotros conocemos nuestros corazones, cuando nosotros reconocemos quiénes somos cada uno de nosotros, ahí podemos identificar qué tenemos nosotros en nuestros corazones. Porque el crecer también es bien importante cuando nosotros le obedecemos al Señor.
Y estamos orando esta noche, tiempo de oración, Madeline Torres, que ha perdido su hermana, pero que nosotros habíamos estado orando y ella le servía al Señor. Y son de las cosas pues que Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, porque ahí es que nosotros crecemos. Cuando nosotros le somos obedientes y le servimos llevando sus mandamientos, ahí es que viene el crecimiento de cada uno de nosotros. Pero obedeciendo a dependencia de Dios. Tenemos que aprender a ser dependientes de Dios. Depender de aquel que es el que nos creó. Aquel que trajo cada uno de nosotros vida para que nosotros buscáramos de Él. Y estoy hablando de cuando nosotros estuvimos en pecado, que cuando nosotros estuvimos que no teníamos esperanza, cuando nosotros no teníamos fe, cuando nosotros no teníamos ni nada. Ahí estuvo Dios para formarnos a cada uno de nosotros. Versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. La vida humana no se sostiene únicamente con alimento físico. Porque miren cómo después dice la palabra de Dios. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Esto fue cuando el pueblo de Israel no tenía que comer. El Señor les dio maná del cielo. Maná significa algo como decir la gloria y la palabra de Dios, el sustento de Dios, porque Dios sustenta hasta las aves que hay en el mundo, pues el maná es la palabra ahora mismo. En el tiempo de nosotros es la palabra y el mandato de Dios. Porque la vida humana no se sostiene únicamente con alimento físico. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que viene de la boca de Dios. Y eso nos lo dice la palabra en el versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Porque la Biblia utiliza la expresión de los israelitas en el desierto, donde fueron humillados y alimentados con maná. Nosotros estamos alimentados y recibimos el maná también, pero el maná es la palabra de Dios. Nosotros de pan nada más no podemos vivir, sino también de todo lo que sale de aliento de la boca de Dios. Pero el pueblo de Israel nunca conoció lo que era el maná. Es como nosotros, cuando no conocíamos a Cristo Jesús, no sabíamos que la palabra de Dios es el pan de cada día de cada uno de nosotros. Porque ese es el que alimenta el alma de cada uno de nosotros. Pues hay algo que es bien importante y lo estamos reiterando. La obediencia a la palabra de Dios es la confianza, son las provisiones para nosotros.
en esta vida de hoy. El sustento principal es la palabra de Dios. Por eso buscar del reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Esas añadiduras que Dios pone en cada uno de nosotros son las necesidades que nosotros necesitamos para seguir hacia adelante, para poder entender cuáles son los propósitos de Dios, para poder clamarle por sanidad, salvación y todas esas cosas. Pero ese es el maná que nosotros leemos en la palabra. Dios le dio maná para que ellos se alimentaran. Pero ahora Dios nos da a cada uno de nosotros maná, que es la palabra de Dios, para que alimentemos nuestras almas, para que alimentemos nuestro espíritu, para que nuestras almas y el corazón vengan fortalecidas en Cristo Jesús. Dios siempre tiene un propósito para todo. Cuando a veces nosotros entendemos que ya no podemos más, ahí está el Señor en nosotros. Dice el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dice, reconocemos asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Un padre no va a maltratar a un hijo. Él lo puede castigar. Pero Dios también nos castiga a nosotros. Pero nos pone a prueba para ver dónde está la fe de cada uno de nosotros. Pero Dios siempre estará en nuestras vidas, para siempre. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Eso es el versículo 1 del capítulo 8, y con esto voy a terminar. Todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis a poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ese es el amor a Dios. Ese es el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que este fue el mensaje que les traigo, porque vamos ahora a pasar a mencionar a cada uno de los hermanos que tenemos en peticiones, esperando que el Señor pues se manifieste en cada una de estas vidas y que pueda haber sanidad, consuelo en cada una de estas personas en esta noche. Aunque teníamos a Madeline en la otra página, pero vamos a ponerla en esta semana para fortaleza para ella, fortaleza para el resto de la familia, ya que ella tuvo la pérdida de su hermana, y sabemos que nosotros sufrimos, seguimos sufriendo porque estamos todavía en este mundo de hoy. Jesucristo sufrió también cuando Lázaro murió. Cuando Lázaro murió, Jesucristo sufrió como si hubiera sido su padre, su hijo, etcétera, etcétera. Pero Lázaro fue el mejor amigo de Dios. Así que vamos a orar por cada una de estas personas, esperando que el Señor se manifieste en cada uno de ellos. Vamos a orar por Madeline, por Maximiliano, hijo de Madeline Torres. Por eso teníamos a Madeline aquí, porque estábamos orando también por su hijo o familiar. No sé si ha aparecido ya, pero Dios sabe
todas las cosas, Dios sabe cómo él se encuentra, Dios sabe si él está bien en donde se encuentre. Por Güera Farfán, oración por Guerreros, donde pasó el huracán. En el estado de Guerrero hubo un huracán y la sierva pues nos estaba pidiendo para fortaleza a esas personas que estaban perdiendo sus casas y sus cosas. Vamos a orar también por María Marcano, por Rafaela Ramírez por salud, por Rayo de Esperanza. Esa es una emisora allá en Puerto Rico donde la gloria de Dios se derramó como si hubiera sido el tiempo del Pentecostés. Vamos a orar por cada uno de ellos. Por Emanuel, por Juanita Hernández, por Luis Here, Luis Antonio González. Un momentito con el permiso. Como todos saben, todavía estoy un poco malito de los pulmones, pero seguimos batallando la buena batalla. Por Luis Antonio González, por Gloria Machicote, mi hermana, me llamó esta mañana de que por la gracia de Dios se sentía mucho mejor, así que la gloria, la honra es para el Señor. Por Graciela Nadales, por Luz Here, esta sierva va a ser operada, ella es de Upstate, New York, así que vamos a orar por ella también. Por hermana Camila, por Brunilda Fontanes y por Madeline Torres. Así que vamos ahora a proceder a ungir esta libreta, sabiendo todos que el ungir con aceite es como si fuera el Espíritu Santo de Dios. Y se unge en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos ahora a proceder a orar por cada una de estas personas. Amado Padre Celestial, te damos gracias, gloria, honra y honor, porque tú nos has permitido, mi Dios amado, traer otro mensaje más de parte tuya, mi Dios. Esperando, Padre Celestial, que hayamos entendido que sin ti no somos nada, que contigo somos más que victoriosos, Padre Celestial, que podemos ver tu gloria, Padre Santo, en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones, en medio del desierto, tú estarás con nosotros. Padre, te pedimos por Maximiliano, Padre. Padre, tú conoces a este muchacho, este joven, mi Dios. Lo ponemos en tus manos, Padre Celestial. No podemos decir nada ni adelantarnos, Padre, a nada, mi Dios amado, porque tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios misericordioso y tú eres un Dios que actúa, Padre, a favor de los pobres, Padre Celestial. También acerca del rico, Padre Santo, pero el pobre, Padre Santo, que siempre te busca, que siempre está a tu lado, Padre Celestial, buscando de ti, de tu amor, de tu paz y de tu poder. También te presentamos a Güera Farfán. Vamos a orar por Guerrero, por el paso del huracán, pero ese huracán pasó. También ella estaba pidiendo, Padre Celestial, por guerrillas que se estaban peleando de unos a otros, de un bando a otro, Padre Celestial. Que usted, mi Dios amado, sea quien tenga el control de cada una de esas cosas, sea huracán, sea necesidad del hombre, Padre Santo, mi Dios, que usted, Padre Celestial, esté en el asunto, mi Dios amado. Por Rafaela Ramírez, por salud, Padre, tú conoces la salud de tu sierva.
Tú conoces su condición, Padre, te la presentamos delante de tu presencia, Madre, para que sea usted haciendo, Padre Celestial, la obra en ella, para que ella pueda ver después del desierto, Padre Celestial, cómo tú has puesto tu mano poderosa en su vida, Padre Celestial. Padre, te pedimos por ella, te pedimos por todos y cada uno de nosotros, mi Dios amado. También te pedimos por Rayo de Esperanza, Padre. Tú sabes que tú le diste la victoria. Y esa misma victoria conllevó a que se hicieran más cultos en estos días, Padre. Padre, que tú te manifiestes con poder y gloria. Que las almas que hacían falta rescatadas, Padre, sean rescatadas en estos días, mi Dios. Gracias, Padre Jesús. Gracias, mi Cristo. Por Juanita Hernández. También oremos por ella, por Luz Gil. Padre, te la presento a estas dos siervas, Padre. Luz Gil va para una operación de una rodilla, Padre. Que sea usted, Padre, operando, que sea usted, mi Dios amado, haciendo la obra en ella, Padre Celestial. Porque ella confía en ti, ella es tu hija, Padre. Ella sigue detrás de ti, Padre, como fiel y como buena oveja, Padre, buscando de ti. Padre, llevando su palabra, mi Dios amado, a donde quiera que ella va, mi Dios amado. Pero va a ser intervenida, Padre Celestial, en una operación que usted, Padre Celestial, esté ahí en ese momento. Te pedimos también, Padre, por Juanita Hernández, Padre. Allá en la República Dominicana, Padre Celestial. Estás con ella, estés con ella siempre, mi Dios. Tú sabes y conoces las necesidades de cada uno de nosotros, mi Cristo. Santo eres, mi Dios. Mira mi hermana Gloria Machicote, Padre Celestial, ya se encuentra mejor, mi Dios amado. Síguele dando esa salud, Padre. Que ella se levante totalmente, Padre, y que ella pueda testificar que solamente tú eres el que hace las obras, Padre Celestial. Por Graciela Nadales, Padre, allá en Venezuela, Padre, te presento a tu sierva. Padre, llega hasta su hogar, mi Dios amado. Limpia los aires, limpia los ambientes, Padre. Dale sanidad, Padre Celestial, para que ella siga hacia adelante haciendo tu obra, Padre Celestial. Te la presentamos delante de ti, mi Dios amado, para que usted sea quien dirija su vida. Por Luz Gil, Padre, que ya la habíamos mencionado. Por la hermana Camila, Padre Celestial, que solamente tú sabes su situación. Por Brunilda Fontanes, Padre Celestial, te la presentamos delante de tu presencia. Padre, te presentamos a Madeline Torres, mi Dios. Dale fuerza, dale fortaleza, mi Cristo. Llénala de tu poder, Padre, que ella pueda entender a pesar de que el sufrimiento estará, mi Dios amado. Un familiar cuando se despega del lado de nosotros es como si fuera un pedazo de nosotros, Padre. Pero podemos entender, Padre Santo, cuál es el propósito tuyo de lo que es la muerte a la vida. Padre, que ella pueda tener el consuelo necesario para que ella siga hacia adelante. Que este es el momento cuando nos ponen en el desierto, Padre Celestial, que tu gloria se manifiesta en poder y con gloria, mi Dios. Padre, te presento toda su familia, Padre Celestial. Te presento todos los miembros de ellos, Padre. Que tú, mi Dios amado, les des consuelo, les des fortaleza, mi Dios amado, para seguir hacia adelante, mi Cristo. Todo esto te lo pedimos juntamente con cada uno de los que estuvieron conectados, Padre Celestial. Mira, Padre Celestial, si alguno necesita de ti, si alguno, Padre Celestial, está pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, Padre Santo, que tú estés con ella, mi Dios amado. Gracias, Jesús. Gracias, mi Cristo. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo, dejamos todo en tus manos, mi Dios. Amén y amén.
Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo, donde estará con nosotros este servidor nuevamente para traerle otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bendecida noche a todos.